Nos acompaña con sus palmas. Vamos a cantarle al Rey, como dice la Escritura. Él es Señor y Dios. Bendición y gloria, poder y honra, al anciano de días será. Los hermanos le decimos: toda nación y la creación. Bienvenidos a nuestro segmento En Busca de la Verdad Doctrinal de Ministerio Selim Central, Los Ángeles, California, un oasis para tu vida espiritual. Estamos ubicados en 8400 Sur Hoover Street, Los Ángeles, California, 90044. Nuestros teléfonos para cualquier aportación, cualquier pregunta que usted tenga o alguna necesidad que quiera usted ponerse a los pies del Señor, 323-789-1665. Reciba un saludo de nuestro pastor, el hermano Jorge Fuentes. Y aquí nos acompaña el hermano Tachito, que estamos a punto de empezar la doctrina básica en este tema que nos quedamos la otra vez, bautismo en agua. Y pues quisiera pasarle los micrófonos al hermano si quiere saludar a la audiencia. Bueno, una vez más le damos las gracias por permitirnos entrar hasta lo íntimo de su hogar por cualquier medio, y esperamos que este segmento también de doctrina básica, la cual nosotros practicamos y eso es parte de la doctrina que nosotros tenemos, que le sea de bendición y edificación para usted y sea bendecido desde ya. Dios les bendiga. Amén, bendito sea el Señor. Como les decía al principio, estamos muy gozosos, estamos muy alegres de saber de que estamos a punto de continuar este tema que la otra vez lo dejamos un poquito a medias. Amén. Porque se nos está profundizando cada día más. Llegábamos a la conclusión de que ya no es doctrina básica, sino que es doctrina profunda. Y pues acabamos de empezar el programa y ya vemos que nos están empezando a llamar, pero qué bonito, aquí nos dan a conocer de que sí nos están sintonizando. Y gracias por esa sintonía. Le mandamos un saludo a aquellas personas que nos sintonizan desde Sudamérica. Y cuando digo Sudamérica, me refiero a todos los países hermosos que están allá en Sudamérica, también de Centroamérica. Nos están sintonizando aquí desde la ciudad de Utah, Ogden City, Utah, Logan City, Utah. También nos están sintonizando desde Nueva York. Y pues les mandamos un saludo a todas esas personas que fielmente nos sintonizan en este su segmento, En Busca de la Verdad Doctrinal. Pues bueno, me gustaría leer Marcos 16:16 para empezar el estudio de esta noche. Y dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Esto lo encontramos en Marcos 16:16. En el segmento pasado, que ciertamente estábamos con el hermano Víctor Azurdia, el hermano Tachito y su servidor, estábamos hablando con respecto a lo que qué es el bautismo en agua. Y también estábamos hablando que qué necesitamos para ser bautizados. Y nos quedamos en la pregunta que se hace siempre: ¿qué significa el bautismo en agua? Y ahora le queremos pasar los micrófonos al hermano para que él empiece a aportar el significado del bautismo en agua. Bueno, según la historia y lo que enseña la teología, escatología, bautismo viene de una palabra que se llama baptismo, que es el cambio de naturaleza, en lo que hacían en aquellos tiempos las personas que se dedicaban al proceso de las pieles, curtido de pieles que cambiaban de colores. Y eso es lo que en representación quiere decir bautismo. Ahora, había una anécdota de un cierto pastor que fue a Grecia. Y estando por ahí, vio a una palabra que decía bautismo, pero en griego. Y entonces él le preguntó a la que estaba dirigiendo a todos estos turistas, una guía turística, le dijo que por qué decía bautismo, y se empezó a reír ella, sabiendo de que era pastor. Le dijo: no, lo que pasa es que ustedes lo están aplicando espiritualmente. Bautismo era una tintorería, donde dice que cuando ya no podían quitar una mancha de un vestido, lo que hacían es que lo pintaban todo. O sea, lo transferían de su color natural a otro color, y eso es lo que quiere decir un cambio de naturaleza. Entonces, el bautismo es bien interesante porque, como tú leías y mencionabas este versículo, Marcos 16:16, el que creyere y fuese bautizado, este será salvo, y el que no, será condenado. Ahora, muchas personas que posiblemente aún en iglesias que han creído, han aceptado y no se han bautizado, puedan decir que si están condenados. Y esto depende, porque hay parte que son galardones que tenemos que ganar. La salvación es un regalo.
los galardones se ganan. Entonces, que mucha gente que es salva, se lo regalamos, tiene su salvación. Pero vamos a ser condenados, depende, en el estado donde estén sus galardones, porque la salvación no se pierde. ¿Qué clase de condenación van a recibir? También depende. Entonces, muchas de las cosas que nosotros tenemos que entender, que la palabra de Dios tiene principios divinos, y este es uno de ellos, porque este fue un mandato que el Señor les da a aquellos 70. Entonces dice, vayan y hagan los que creyeren, estos los pueden bautizar, y el que creyere va a ser bautizado, pero aquel que no creyere y no sea bautizado, condenado, porque ahí está hablando de las dos cosas, que no cree y que no se bautice, condenado totalmente. Entonces, prácticamente y básicamente lo que quiere decir el bautismo es un cambio de naturaleza. Así como nosotros cuando accedimos al acto de obediencia del bautismo, cambiamos de naturaleza, de una naturaleza totalmente pecaminosa, ya que veníamos de Egipto, nos cambiaron a una naturaleza, nos pusieron en un estado de un cuerpo de bajeza, ya no de pecado, de bajeza. Entonces, esa es la diferencia de lo que es o lo que quiere decir el bautismo. ¿Y cómo podríamos representar el hecho de que un pueblo de Israel pasó a través del Mar Rojo, hermano? Bueno, esa es una figura del bautismo, porque acordémonos que cuando ellos venían saliendo de Egipto, cuando fueron liberados por mano de Moisés, pero en acción de la palabra de Dios, se abrió el Mar Rojo con la vara que tenía Moisés. Cuando pasaron allí, estaban dejando atrás su vida de esclavitud, porque Egipto representa el mundo y el pecado. Debido al tipo de alimentación que ellos les daban, lo pueden ver ahí en el libro de Números, Deuteronomios. Entonces, estaban pasando de una vida a otra, porque a partir de ahí, aunque no dejaron, como dice, tenían su mentalidad toda de esclavitud, pero es una figura del bautismo de que dejan el mundo y acceden o cambian de dimensión a otro tipo de vida, porque siempre que Moisés estuvo con ellos, siempre los guió. Entonces, una vez que desapareció Moisés, apareció Josué, y otra vez hay otra figura de otro tipo de bautismo, que no es el tema de hoy, que es el río Jordán. Amén. Dice que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Amén. Para que el cuerpo de pecado sea destruido. Y aquí vamos a leer Romanos 6:6. Dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Entonces, al pasar nosotros por el agua, que es el transporte que nos lleva a otra dimensión, ¿verdad, hermano? Amén. Nos lleva a otra dimensión. Porque hablábamos en el segmento pasado de que, curiosamente, podríamos como comparar en la forma que venimos a este mundo, en el vientre de nuestra madre. Veníamos en un líquido. Una fuente de agua. Amén. Y ahora, pues, así como entramos al mundo, de esa misma manera tenemos que salir de esta dimensión de bajeza, ¿verdad? Porque, como lo decía el hermano, es una dimensión de bajeza en el cual tenemos este cuerpo, porque le cuento que nos da dolor de cabeza, nos pega una gripecita, nos enfermamos de esto, nos enfermamos del otro. Entonces, es una manifestación de que es un cuerpo muy débil. Es un cuerpo que, pues, lo teníamos que dejar. Pero, como lo decía el hermano, tenemos que ir ganando esos galardones, porque la salvación la tenemos a través de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando viene nuestro Señor Jesucristo, lo confesamos como nuestro Señor y Salvador. Nuestro nombre es escrito en el libro de la vida, como lo hemos visto en el arrepentimiento y conversión, lo hemos visto en el nuevo nacimiento, cómo es que el Señor ha trabajado en esa manera. Pero también ahora nos damos cuenta de que la misma palabra lo dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces, ahí hay como dos eventos, ¿verdad, hermano? Sí. Y sí nos podría ampliar un poquito más esto. Fíjese que, por ejemplo, volvemos otra vez, el que está hablando de este mandamiento es Jesús. Amén. Él está hablando a todos los discípulos que en ese momento le rodean. Entonces Él les da el mandato de ir y pregonar el Evangelio. Manda de 2 en 2. Y esas órdenes que le da es similar a la que da Mateo 28:19. Ir a ser discípulos para mí. Y el que creyere, que éste sea bautizado, y bautizarlos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero este es un poco diferente en el sentido que dice: el que creyere, que inmediatamente fuera bautizado. ¿Por qué? Porque el hecho de creer que ya tenemos un sustituto y un único y suficiente Salvador, eso nos abre a nosotros una gran puerta.
el accionar de la obediencia de nosotros cuando creemos, porque el creer es ya completamente aceptar al Señor. Pero ¿por qué tiene que ser uno bautizado inmediatamente? Porque es lo que completa el sello de la salvación en su totalidad. Creer y aceptar. Ya con el Señor, por lo que volvíamos, el caso de Juan el Bautista, y el Señor le dijo a él, te conviene que esto sea hecho ahora, que tú me bautices. ¿Por qué? Porque de alguna manera el Señor estaba representando lo que venía en el futuro. Si el Señor fue bautizado para poder ejercer su ministerio, imagínense nosotros si no tenemos que ser bautizados para tratar de caminar y bregar en este mundo. Y que quizá usted diga, bueno, ya no voy a ser pecador. Bien, porque hay una partitura dentro de lo que es la salvación, es que hay un proceso, pero el bautismo le va a ayudar a usted a superar ciertas cosas, por lo que estamos viendo o que hemos visto en 1 Pedro 3:21. ¿Para qué sirve el bautismo actual? Y es para limpiarnos de una conciencia. Entonces este es un proceso, pero ya hemos platicado de ciertas anécdotas que son fidelignas, que fueron ciertas, de ciertas personas que no podían pasar del otro lado si no eran bautizados. Entonces, ¿qué importancia el bautismo? Porque el creer es el primer acto. Segundo acto, bautizarse inmediatamente como un principio de un mandamiento divino. Amén. Juan 3, 5 y 7 lo menciona. A Nicodemo. Cuando habla de Nicodemo, ¿verdad? Sí, amén. Y aquí nos damos cuenta de que dice que el Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos. La muerte ya no se señorea más de Él, según lo que dice Romanos 6:9. Y quisiéramos leerlo. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir, ya la muerte no tiene dominio sobre Él. Entonces aquí nos damos cuenta de que muchas veces hay personas que aceptaron a Cristo como Señor y Salvador, se bautizaron en el bautismo en agua, y luego se devolvieron de regreso otra vez al mundo. Entonces nos damos cuenta que estas personas ya no son las mismas personas de antes, ya no están muertos en delitos y pecados, simplemente decidieron regresar al mundo, y ellos mismos se dan cuenta de que cada vez que están cometiendo el pecado ya no lo hacen con toda libertad como lo hacían antes de que llegaran a conocer a Cristo. Entonces aquí nos damos cuenta que hay una prueba de que sí, esas personas experimentaron un cambio, y es un cambio bien tremendo. Entonces, cuando viene esta persona y sigue haciendo esa práctica del pecado y se da cuenta de que hay algo dentro de él que le dice ahora no lo hagas, es porque definitivamente algo experimentó a través del bautismo en agua y aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Pero ¿qué le podríamos decir a esas personas que nos están sintonizando ahorita en este preciso momento? Porque yo sé que el mensaje está llegando a tu corazón y el Señor te está hablando a través de este mensaje, a través de esta palabra, de este estudio. Pero nos damos cuenta de que hay personas que quieren regresar, pero algunos que dicen, es que ya no siento lo mismo de antes, que quiero buscar al Señor, ya no siento el deseo de acercarme mucho. ¿Por qué? Porque sienten un poquito así como de vergüenza. Sí. ¿Qué le podríamos decir a esas personas, bueno, hermano? Es que el peor enemigo que el hombre tiene no es el diablo, hay que entender eso. Quizá esto va a causar un poco de discrepancia. El peor enemigo que el hombre tiene es uno mismo. ¿Por qué? Por su conciencia. Y desafortunadamente el diablo usa la conciencia, por eso es que a veces nos atrapa por medio de la conciencia. Pero cuando uno entiende que el Señor Jesús, cuando murió en la cruz del Calvario, fue una sola vez y para siempre, según Hebreos 8, 7, 8 y 9, dice que Él abrió un nuevo camino por medio de su sangre. Por medio del sacrificio nosotros tuvimos ya acceso al Padre directamente y al santuario de Dios directamente. Entonces esta gente que se regresa, en primer lugar, quien los está deteniendo no es Dios, ni tampoco es el adversario, es su propia conciencia, porque cuando ellos son liberados de su propia conciencia, el adversario ya no tiene armas. Simplemente pedir perdón, llegar otra vez al altar de Dios y decirle perdóname. Y puedo poner un pequeño ejemplo para ilustrar esto. Cuando uno se va de vacaciones 2, 3 meses a sus pueblos, a su país, y cuando usted regresa a su casa donde usted vivió por 20 años, 30 años, estuvo ahí viviendo, y cuando usted regresa se siente extraño. ¿Por qué? Porque abandonó su morada, se fue por allá y anduvo viajando, estuvo en casa de otro pariente. Pero una cosa que nosotros no pensamos, que en ese hotel
o en esa casa de este pariente, no teníamos la libertad que tenemos en nuestras casas. Porque en su caso usted se para a las 2, 3 de la mañana, se hace un café, le anda al baño y va. Entonces no es la misma libertad que usted tiene en otra casa extraña que en la propia. Entonces cuando esta gente se da cuenta y regresa a su vida espiritual, la que tenía antes, va a empezar a entender. A veces ellos dicen, pero ya no es lo mismo. Obviamente ya no es lo mismo. ¿Por qué? Porque usted mismo tiene que ser de alguna manera desahogado de todo eso que tuvo, descontaminado de todo eso, pero el mismo Dios, el mismo Padre y el mismo Espíritu Santo son los que lo esperan, no hay diferentes. Sí, y eso es bien obvio. Usted pierde un trabajo o le dan laid off, le dicen 3, 4 meses, cuando regresa usted se tiene que reincorporar y otra vez adaptar al sistema, porque en 3, 4 meses muchas cosas cambian. Entonces es lo que tenemos que entender, que esta gente que se va y quiere regresar, que no tenga pena que regrese. El Padre les está esperando con los brazos abiertos. Jesucristo dice que la sangre de Cristo es algo vigente para lavar todo el mal que hay en nuestro ser. Si usted fue bautizado, téngalo. Y se lo digo, yo soy muy responsable de lo que le digo, que el Padre lo está esperando, y también el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo que está en usted. No se fue, sino se apagó, y usted puede hacer que otra vez vuelva a surgir ese Espíritu Santo en usted y tomar dominio y control sobre su vida. Amén. Interesante todo este tema, pero quisiéramos como ampliarnos un poquito más, pero son puntos que tenemos que ir tocando de suma importancia, porque les cuento que hay muchas personas que nos llaman, se comunican con nosotros y nos hacen esas preguntas, porque hay veces de que como jueces nosotros mismos nos juzgamos así muy fuerte, ¿verdad? Y llegamos a pensar de que hasta somos descalificados de esta salvación que solo nuestro Señor Jesucristo nos puede dar. Pero no importa cómo empiezas, sino que cómo vas a terminar. Eso es lo que va a definir a dónde tú vas a ir a dar. Pero algo interesante que quisiera mencionar también es de que muerte para nuestro Dios no es lo mismo como la miramos nosotros la muerte. Es algo diferente, porque para nuestro Señor, Dios Todopoderoso, muerte es separación de Él. Entonces un tiempo Adán y Eva pecaron y fueron separados del Señor. Ya no tenían comunión con Él como la solía tener Él constantemente en el jardín del Edén. Amén. Siempre llegaba y dice que tenía compañerismo con ellos, y yo imagino que era algo maravilloso, era algo sobrenatural estar ahí platicando con el Dios Todopoderoso. Pero vemos de que después de que ellos pecaron hubo una separación, y a eso es a lo que la Biblia le llama muerte espiritual. Entonces, muerte para nuestro Dios no es igual como muerte para nosotros. Bueno, resumiendo lo anterior, podemos concluir que el bautismo en agua es la aceptación de la obra redentora de Cristo y la total identificación con el Señor en su muerte, sepultura y resurrección. Entonces, cada vez que nosotros estamos dando ese paso de obediencia, y les digo, lo estamos dando porque nosotros ya pasamos por ese paso de obediencia. Entonces, una vez que nosotros pasamos por ahí, nos estamos identificando con Cristo en esas 3 facetas, en su muerte, en su sepultura y su resurrección. Bueno, yo sé que el tiempo ya nos ha avanzado, pero quisiéramos hacer la última pregunta aquí para el hermano. ¿Por qué debemos bautizarnos, hermano? Bueno, es necesario el bautismo por lo que les acabo de mencionar, que toda persona que cree en su caminar como cristiano y como creyente, debe haber un accionar de obediencia a Dios, porque es muy fácil creer, es muy fácil, y yo tengo siempre esta pregunta: ¿qué es la diferencia en creer en Dios a creerle a Dios? ¿Por qué? Porque cuando le creemos a Dios, ya viene una serie de estatutos, de mandamientos, de preceptos y de leyes, que es la constitución de Dios a la cual nosotros tenemos que obedecer. Entonces el bautismo es un acto de obediencia para Dios, y lo que de alguna manera viene a enlazar lo que es creer, y el bautismo viene a una, ¿cómo pudiera decir? Como una plenitud para que usted pueda buscar a Dios con libertad. Ahora, mucha gente, por ejemplo, hay algunos grupos, no queremos mencionar a nadie ni queremos desvirtuar lo que hacen, que solo se inclinan a lo que es el bautismo, ya saben de quién les estoy hablando, y que le dan una énfasis totalmente al bautismo. Pero si nosotros no tenemos la parte de lo que es lo representativo del bautismo, de la muerte, de la resucitar, la resurrección del Señor, en este acto no tenemos nada. Entonces,
Vamos a verlo desde el principio. Creer y bautizarnos es lo que llena todo, es el pleno de Dios para que nosotros empecemos a tener una vida plena con Dios. Por eso es necesario bautizarnos. Por el caso que yo estaba leyendo ahora esto, que por qué es que nos tenemos que bautizar, porque por ejemplo, caso del eunuco que veíamos en el libro de los Hechos, capítulo 8, del eunuco. Él estaba leyendo una escritura que era el Isaías 53, pero no entendía qué es lo que estaba pasando. Vino Felipe, que fue transportado por el Espíritu lateralmente y fue llevado hasta donde él estaba. Cuando le abre los ojos y le empieza a explicar de quién estaba hablando en ese momento esa escritura, él ve el agua y dice: ¿qué impide que yo sea bautizado? Acción de obediencia. Ahora ya no se habla más del eunuco, pero sí quedó reflejado qué fue lo que pasó con este eunuco. Cuando le abrieron la verdad y que aceptó al Señor Jesús como su Salvador, lo primero que dijo es: bautízame. ¿Para qué? Para que de alguna manera él tuviera una vida más plena que la que tenía, porque venía de adorar. Sin embargo, era un adorador que no conocía a Dios. Entonces, ya con este conocimiento se le abrió una dimensión. Cuando bautizaron al Señor Jesús, se abrieron los cielos. Dice que descendió el Espíritu Santo. Entonces hay otra cosa que también tiene que ver en el bautismo, que cuando uno se bautisma, el Espíritu Santo viene y de alguna manera los embiste a ellos y se empiezan a abrir los cielos. Pueden ver. Amén, bendito sea el Señor. Quisiera leerles Mateo 28:19. Id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí pues quisiéramos darle el nombre de nuestro segmento a aquellas personas que nos acaban de sintonizar. Este es tu segmento En Busca de la Verdad Doctrinal de Iglesia de Cristo, Ministerio Selim Central, Los Ángeles, California, un oasis para tu vida espiritual. Estamos localizados en 8400 Sur Hoover Street, Los Ángeles, California, 90044. Nuestros teléfonos, 323-789-1665. Y te quiero decir que esos teléfonos es como una línea 911 para cualquier necesidad que tú tengas, para cualquier comentario, si tú quieres compartirnos algo de cómo es que se está viendo la transmisión allá donde nos está sintonizando. Si tuvieras alguna pregunta que quieres que la leamos en vivo, en el aire, lo podemos hacer con todo gusto. Por favor, también te puedes conectar por internet al www.ministerioselim.net. Y también estamos en Facebook. Solo te conectas a Facebook y estamos enlazados con Uno Más para Cristo. Estamos en YouTube, estamos en Instagram, así que no hay excusa. Donde tú quieras sintonizarnos, ahí nos vas a estar viendo. Y también quisiera mencionar de que tenemos servicio los martes, viernes y sábado a las 7:30 de la noche. Los domingos nuestra escuela dominical a las 10:30 de la mañana, 12 del mediodía nuestro primer servicio y el segundo servicio a las 5:30 de la tarde. Estás bienvenido si tú nos quieres acompañar, si tú quieres venir aquí con nosotros a adorar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Somos cristocéntricos, creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, y también creemos en la venida muy pronta de nuestro Señor Jesucristo. Así que también quisiéramos hacerte la invitación, si tú quisieras, como quien dice, aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador, o si tú también quisieras reconciliar en esta hora, si este mensaje ha llegado hasta tu corazón y has llegado con aquella respuesta que estabas esperando, de que sí se puede hacer. Aquí quisiéramos pedirle al hermano Tachito, que es un hermano anciano delegado de parte de nuestro pastor, para que haga la oración de fe. Amén, pero también quisiera invitar a todo aquel hermano que es creyente, ya creyó en Cristo como su único y suficiente Salvador, pero que no se ha bautizado, que descienda a las aguas bautismales, porque es muy importante. Se va a abrir los cielos para ti y va a venir el Espíritu Santo a hacer morada permanentemente contigo. Y en esta hora yo quiero que tú cierres tus ojos. No hay ningún misterio Aleluya. En esta oración, no es nada místico, es una realidad. Si tú de veras quieres conocer a tu Señor, o quieres conocer al Señor como tu único y suficiente Salvador, solo cierra tus ojos y hable tu corazón y tu alma, y Él va a llegar a tu vida y tu vida va a empezar a cambiar. Solo Él sabe lo que va a hacer contigo. Cierra tus ojos y nos vamos a convenir en esta oración. Aleluya.
Padre Celestial, en esta hora, Señor, te venimos presentando estas vidas, estas almas, Señor, que vienen delante de ti, reconociendo a tu Hijo Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Reconocen el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario, ahí donde Él derramó de su sangre, ahí donde Él fue, Señor, golpeado, ahí donde su cuerpo fue mutilado, Señor. Ahí los queremos traer, Señor, para que esta sangre lo limpie de todo su pecado, para que esta llaga lo sane en la sanidad de su alma. Ahora, Padre Santo, cuando ellos confiesen, Señor, que se abran las puertas del cielo y que descienda tu Espíritu Santo sobre ellos, para que haga morada. Padre Santo, los presentamos delante de ti y los dejamos expensas del Espíritu Santo. Tú que estás ahí en la televisión y que aceptaste al Señor, te recomendamos que busques una iglesia donde prediquen la palabra de Dios, o que vengas a este lugar, en este recinto, los días de los servicios que ya dio el pastor que tenemos en esta iglesia. Ven y nosotros, para nosotros va a ser un gozo que tú vengas y que seas parte de esta familia. Dios te bendiga y te prospere. Amén. En el próximo segmento vamos a estar tocando cuál es el método bíblico del bautismo en agua, y también vamos a estar hablando de cuándo debemos bautizarnos. Así que no pierda la sintonía. Estamos aquí los martes a las 7:30 de la noche para que nos puedas sintonizar, y así te daremos más textos para que tú puedas confirmar lo que siempre has deseado escuchar. Y pues este ha sido nuestro segmento En Busca de la Verdad Doctrinal de Iglesia de Cristo, Ministerio Selim Central, Los Ángeles, un oasis para tu vida espiritual. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Nos acompaña con sus palmas. Vamos a cantarle al Rey, como dice la Escritura. Él es Señor y Dios. Bendición y gloria, poder y honra, al anciano de día será. Los hermanos le decimos.